toca hablar algo sobre resonancia abdominal. No sé si ya se ve mi pantalla, ¿estoy compartiendo? Sí, doctor. Sí, ya. Muy bien. Dentro de la patología abdominopélvica, lo que nosotros en la cual lo vamos a utilizar mucho más, es para vía biliar, para algunas patologías de hígado y para lo que es fístula perianal, ¿ya? Esas son las indicaciones tal vez más importantes en las cuales tenemos que nosotros recordar lo que es la resonancia. En forma general, la resonancia, como ustedes tal vez ya lo han visto en su curso de radiología, va a utilizar ondas de radiofrecuencia, las cuales a través de los choques, ¿no?, de la movilización de los protones de hidrógeno, que esto se va a realizar dentro de un campo magnético, va a poder dar un rebote, por decirlo así, interpretando las imágenes respectivas en diferentes secuencias y patrones. ¿Ok? La resonancia, por lo general, es un examen un poquito tal vez costoso y un poco más difícil de realizar. En ese sentido, por ejemplo, acá en Trujillo, no todos los hospitales cuentan con un resonador propio, ¿no? El único hospital, tanto entre Minsa y Salud, que cuenta con resonador propio es el Alta Complejidad. Por otra parte, ninguno de Minsa tiene resonador, ¿ya? Tiene por ahí tal vez un convenio con Resomat, que queda prácticamente en la esquina del hospital como tal, pero no le pertenece al hospital. Por otra parte, bueno, tomógrafos sí tienen la mayoría de hospitales, ¿ya? La resonancia se va a ver en diferentes secuencias, como les digo, y, por ejemplo, ¿no? Hay que ver a qué pacientes les vamos a hacer resonancia y para qué patología, ¿no? Hay muchas patologías. Más se usa, por ejemplo, para ver partes blandas, ligamentos, por ejemplo, para el traumatólogo, cuando quiere ver mucho mejor alguna patología de rodilla, ¿no? Va a poder ahí ver todos los ligamentos, todos los meniscos, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, los ligamentos laterales, los meniscos, ¿ok? Y de igual manera para el neurocirujano es un examen muy importante, sobre todo para ver lo que es columna vertebral, ¿ya? También sirve mucho para ver lo que es, por ejemplo, en la parte del encéfalo, lo que es la fosa posterior, donde está el cerebelo, bulbo y la protuberancia, ¿ok? Es muy importante también para ver esa parte que tal vez en una tomografía no se va a poder detallar adecuadamente. Y en algunas patologías también cerebrales como tal, en la cual no se logra visualizar ni con una tomografía contrastada, va a ser muchísimo mejor lo que es la resonancia. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una gestante en la cual queremos realizar, bueno, que en una persona normal se podría realizar una tomografía, en la gestante no se puede hacer, porque como ustedes saben, la cantidad de radiación por tomografía abdominal más o menos va a equivaler a unas 400 radiografías, ¿no? Y en una gestante, a lo mucho, se podrían realizar de 2 a 5 radiografías, a lo mucho, ¿ya? Para no generar ningún daño, obviamente, al embrión o feto que se están formando. Bueno, acá tenemos un caso clínico. Por ejemplo, esta es una gestante de más o menos 14 semanas, en la cual, ¿no?, se detectó un dolor abdominal y deseaban descartar una apendicitis. A veces, ustedes saben, por el espacio que obviamente ocupa el embrión o el feto, es un poquito más difícil poder llegar al diagnóstico de apendicitis en una gestante. El apéndice normalmente va a estar más elevado, que a veces incluso puede, según la semana de gestación, ¿no?, puede llegar a confundir con otras patologías, tal vez como un cólico renal o como un cólico vesicular, ¿ok? O una colecistitis. Bueno, en este caso, en esta imagen axial, ¿no?, que está aquí al lado izquierdo, vamos a poder nosotros apreciar lo que vendría a ser el apéndice. Justo aquí donde está la flecha, ¿ya? Esta estructura que parece aquí un gusanito, ese de ahí vendría a ser el apéndice, ¿ya? Y parece incluso, bueno, que está
dentro de su interior, ¿no? Esa imagen que es un poquito más negrita parece que fuera tal vez un fecalito, ¿ya? En la imagen coronal que tenemos, aquí podemos ver incluso todo, ¿ya? El apéndice un poquito más grande de lo normal, y como les dije, en su interior impresionara que fuera un fecalito, ¿ok? Esta parte que está más blanca, por decirlo así. Aquí tenemos otro casito en el cual esta es una paciente de 42 años con 12 semanas de embarazo, en la cual se encuentra, ¿no?, que en el flanco izquierdo hay un engrosamiento y como unos remolinos, como pueden ver aquí, ¿ya? Hay como unos remolinos y engrosamiento de la pared intestinal delgada, ¿no? Esto de aquí realmente no es una patología quirúrgica, pero en toda esta zona, como pueden ver, sobre todo aquí, ¿ya? Hay una enteritis, ¿no? La causa puede ser muchas, puede ser desde una infección, desde un proceso inflamatorio agudo, o puede ser un proceso inflamatorio crónico o un proceso inflamatorio autoinmune, como por ejemplo enfermedad de Crohn, ¿ok? O como enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Pueden ser muchas patologías. Y aquí, en esta imagen coronal, como pueden verlo mucho mejor, ¿no? Se ven las asas como si estuvieran edematizadas y engrosadas, ¿no? Si ustedes son un poquito más perceptibles, van a poder ver, ¿ya? Que se forma como una doble pared, ¿ya? Como si fuera un anillo, como pueden ver, ¿ya? Se forman como si fueran unos anillos en estos engrosamientos y edematización de asas intestinales delgadas. En algunos casos, si hubiera una obstrucción, podría darse en etapas iniciales, que haya una leve dilatación y un leve edema, lo cual obviamente se ve como engrosamiento de la pared intestinal. En este otro caso, de igual manera, una gestante de 9 semanas, de 33 años, en el cual se le había hecho previamente una ecografía, también se había visto una dilatación de asas intestinales en la ecografía. Y precisamente nosotros aquí también estamos viéndolo, ¿ok? Estas asas delgadas están mucho más dilatadas de lo normal, ¿ok? Por lo general, las asas intestinales aprox tienen que medir de 2 a 4 centímetros, ¿ya? Mayor ya a 4 centímetros, ya por lo general ya 6 centímetros, ya consideramos una dilatación, ¿ok? De asa delgada. Y en asa gruesa es un poco más o menos mayor a 8 centímetros, ya se considera una dilatación que puede, obviamente, estar hablando de un proceso de obstrucción, ¿ya? Obviamente hay otros signos que también nos van a hablar, ¿no?, de obstrucción, que ustedes tal vez ya lo han visto en radiografías, que ustedes tal vez ya lo han visto en tomografía, que por ejemplo en esta asa lo estamos viendo. Hay un nivel hidro, ¿no?, que es esta parte líquida que está acá abajo, y un nivel aéreo, ¿no? Nivel hidroaéreo. Cuando vemos que hay niveles hidroaéreos, por lo general ya más de 3 a 5 niveles hidroaéreos, podríamos estar hablando también de un proceso de obstrucción, ¿no? Y aquí, como pueden ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 aproximadamente niveles hidroaéreos, ¿no? Ya podríamos estar hablando nosotros de un proceso de obstrucción. Acá hay otro casito interesante en el cual, bueno, además de que nuevamente la mujer está gestando ya con más semanas, ya tiene 26 semanas, ya más o menos en este caso el útero ya va a estar unos 3 a 5 centímetros por encima del ombligo, ¿no? Aquí más o menos debería estar el ombligo, ¿ok? La paciente, y como pueden ver aquí el útero, con obviamente el feto, y está mucho más arriba del ombligo, pero aún no alcanza a llegar el borde inferior hepático, ¿ok? El detalle es que nosotros vamos a tener aquí que va a haber en el páncreas, ¿ya?, un aumento y una deformidad, como que el páncreas aquí comienza a verse medio gordito, medio rechoncho, ¿ya? Y sobre todo, aquí en la cola, ¿no?, del páncreas, como que está mucho más brillante, por decirlo así, ¿no? Lo cual significa que hay un proceso activo, un proceso agudo ahí. Y además aquí vemos como que si hubieran unos parches
medios negruzcos, con en su interior unos foquitos blanquitos. Eso indica que hay un proceso infeccioso, más que nada, ¿no? Podríamos estar hablando de una pancreatitis, ya como tal, en este caso, ¿ok? Idealmente, bueno, en pancreatitis también en personas normales se hacen tomografías y hay escalas, ¿no? De tomografías, además de sus parámetros, ¿no? Que ustedes tienen que evaluar al ingreso y a las 48 horas, en caso de una pancreatitis, ¿ya? Acá tenemos otro casito de una mujer de 21 años que también está gestando, que vino por dolor abdominal, ¿ya? Pero en este caso se encontró el riñón, sobre todo el riñón derecho, focos blanquecinos, estos foquitos que vemos acá. Esos focos blanquecinos nos indican que hay un proceso agudo también, un proceso infeccioso, ¿ya? Esta, que es otra secuencia, ¿no? La secuencia de arriba tenemos que es una secuencia T1, esta acá abajo es una secuencia T2, que más bien los focos se van a ver negritos, se van a ver oscuros. Pero ahí nos estaría indicando que tal vez son algunos accesos, podría ser una nefritis, ¿ya? Una pielonefritis, exactamente hablando, en esta mujer, ¿no? Y con eso estaríamos descartando que es una patología quirúrgica, ¿ya? Este otro casito vamos a tener que es un caso de poliesplenia, ¿ya? O sea que hay más vasos de los normales, ¿no? Y justamente son estos de aquí. Estos redonditos que ven por acá, más o menos son vasos accesorios, ¿ya? Por lo menos ahí se ven unos 5 nódulos que corresponden a una poliesplenia del lado derecho, ¿ok? Probablemente se trata de un caso de situs inversus, por lo general, porque como ustedes saben, el vaso normalmente tiene que estar en el hipocondrio izquierdo, pero en este caso se ubica en el lado contralateral, el lado derecho. Se debe tratar probablemente de un situs inversus. De igual manera, en esta otra imagen vamos a tener que la vena mesentérica y la arteria mesentérica están en el lado contrario. Normalmente tendrían que estar más o menos por acá, ¿ok? Están prácticamente también, podríamos estar hablando en este caso de un situs inversus. Y acá justamente tenemos un situs inversus como tal, ¿ya? En el cual, en estas imágenes, estamos apreciando que tenemos el páncreas, que vendría a ser este de aquí, que tiene una forma diferente, ¿no? No tiene la forma habitual, ¿no? Que normalmente tendría que dirigirse en esta zona, sino parece que es un cono, ¿ok? Parece que es un cono truncado, en este caso el páncreas, ¿ya? Esa imagen de páncreas de forma truncado también es característico en algunos situs inversos. De igual manera, en el hipocondrio izquierdo vamos a tener que el lóbulo del hígado llega mucho más de lo habitual, ¿no? Normalmente el lóbulo del hígado está llegando por acá, pero en este caso vemos que llega muchísimo más lejos de lo normal. ¿Podríamos pensar en una hepatomegalia? Sí, se podría pensar en una hepatomegalia, pero al encontrar que también el vaso está en el lado derecho, ¿ok? Como esta estructura que vemos aquí, que hay nódulos de vasos en el lado derecho, entonces estaríamos hablando de un situs inversus. Además, obviamente, de los vasos sanguíneos, ¿no? Que también están desplazados en sentido contrario. Bueno, ahora sí vamos a enfocarnos un poco más a las patologías, tal vez que son más importantes para el curso, que es cirugía, ¿ok? Como la colangioresonancia. Bueno, la colangioresonancia como tal, ustedes saben que es el estudio, tal vez, el gold estándar para lo que es el estudio de vías biliares, ¿ya? Todo paciente que llegue con un patrón colestásico en el cual estamos sospechando nosotros que tal vez hay un cálculo en vía biliar, en colédoco exactamente, o en el cual tenemos alguna patología del conducto biliar, como los ampulomas, que vendrían a ser algunos de los 5 diferentes tumores de lo que es vía biliar, podríamos utilizar este examen justamente para ayudarnos nosotros a poder llegar al diagnóstico como tal, ¿ya? Lo ideal sería que se trate de una patología benigna
que obviamente son los cálculos, versus los tumores o neoplasias, ¿ok? Por lo general, se va a usar la secuencia T2 para poder ver muchísimo mejor las estructuras, porque justo en ese momento eh, vamos a ver que incluso el contraste va a poder difundir mucho mejor en la vía biliar. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones para una colangioresonancia? Vamos a tener las siguientes indicaciones. Básicamente, como les dije, uno va a ser la patología del árbol biliar. Dentro de ellas, múltiples patologías, que pueden ser neoplasias, pueden ser simplemente quistes, como el quiste de colédoco, que es relativamente frecuente, o una enfermedad de Caroli, en la cual va a haber dilataciones de algún segmento de la vía biliar. ¿Ok? Hay otras anomalías también que van a ser congénitas. En un paciente que va a ser sometido a trasplante hepático, tanto, bueno, el que va a donar como el que va a recibir tienen que someterse a un estudio de vía biliar para poder ver si es una vía biliar normal o hay que tener alguna consideración a la hora de que se va a hacer la anastomosis, ¿no? Del árbol biliar y obviamente de los vasos sanguíneos también. Van a haber algunos síndromes obstructivos que van a generar patrón colestásico, ¿no? Con aumento de la fosfatasa alcalina, aumento de la gamma-glutamil transferasa, ¿ok? En la cual, obviamente, vamos a tener que descartar. Y para eso tenemos algunas patologías, como la colongitis esclerosante, en el cual también, bueno, hay algunos otros marcadores que se tienen que pedir para poder llegar al diagnóstico. Obviamente aquí también, entre síndromes obstructivos, entraría la coledocolitiasis, ¿ok? La cirugía de derivación de la vía biliar, ¿no? Cuando se va a hacer una anastomosis entre los conductos biliares y de alguna parte del duodeno o alguna parte del yeyuno, tenemos que también tener en cuenta, ¿ya? Para ver si la anastomosis está adecuadamente, porque por lo general puede ocurrir esto, que haya una estenosis, ¿ok? La cual obviamente va a conducir a que el paciente también se ponga ictérico y comience con vómitos, y en el cual, bueno, habría que hacer una nueva anastomosis o ampliar la anastomosis. El síndrome de Mirici. El síndrome de Mirici va a ser también una dilatación, ¿ok? Pero esto es secundario a la compresión de un cálculo grande, ¿ya? Una piedra grande que está enclavada en bacinete, más o menos un cálculo de mayor a 3 centímetros, el cual va a ir comprimiendo la vía biliar, tanto cístico y también el colédoco, e incluso en algunos casos puede generar una fístula entre vesícula y duodeno, que es lo más frecuente. Y de esa manera, ese cálculo grande pasar al intestino, incluso en cualquier momento o en cualquier parte del intestino, detenerse y generar una obstrucción, generar un hilio biliar, ¿ya? También para eso es importante. Bueno, acá tenemos un caso en el cual tenemos un paciente de 31 años con antecedente de una cirugía biliodigestiva, en el cual ha tenido múltiples episodios de infección, múltiples episodios de colangitis, ¿ya? En este caso, el paciente presentó a nivel de la anastomosis algunos cálculos biliares y también presentó estenosis de la anastomosis, ¿ok? Que más o menos sería en esta zona que vemos, ¿ok? Que no hay un adecuado paso del contraste, ¿ya? Hoy, ¿dónde está la peste en el Perú? Ejemplo de la Inglaterra revela una falla de salud. Discúlpenme un minuto, chicos.
Su audio, doctor. Sí, den un minuto, por favor. Disculpen, chicos, solo que justo también estoy a la par en mi maestría y me estaban preguntando algunas cosas el doctor. Muy bien, continuemos. Con respecto, como les dije aquí, bueno, en la imagen anterior que ya la cubrí, ¿no? A ver. Justamente aquí en esta zona es donde se va a ver la estenosis, ¿ok? Y algunos cálculos. Y aquí, bueno, en otra vista de esta imagen, de igual manera, ¿no? En esta zona que no pasa bien el contraste, vemos que hay una estenosis, ¿no? Solo pasa ligeramente una pequeña línea por acá, que comienza a llenar el resto, pues, ¿no? Del tubo digestivo, ¿ya? Esta parte que está por acá arriba vendría a ser la vía biliar, y esta parte ya viene a ser la parte del intestino, y justamente en esta zona está la anastomosis biliodigestiva, ¿ok? De igual manera, acá tenemos un paciente, ya, en el cual estamos viendo más que nada la anatomía normal, ¿no? Tenemos la vesícula del paciente, un conducto cístico relativamente pequeño, ¿ya? Y esta parte de aquí del colédoco, que realmente está por acá más dilatado de lo habitual, ¿ya? Porque si este es un cístico que más o menos mide de 3 a 4 milímetros, como ustedes ven, ¿no? Si comparamos este grosor con este grosor, aproximadamente son unas 5 veces, o sea, debe estar más o menos este colédoco en unos 15 milímetros, ¿ya? Más o menos el tamaño del colédoco normal se considera hasta unos 7 milímetros, ¿ya? A lo mucho. Ya mayor a ese diámetro, ya se considera una dilatación de colédoco, salvo sea una persona adulta mayor, ¿no? Que por lo general, a partir de los 70 años, el colédoco por cada 10 años va aumentando 1 milímetro, por decirlo así, ¿no? O sea, si les llega a ustedes un paciente con un colédoco de 90 años, un paciente de 90 años con un colédoco de 9 milímetros, como que no habría tanto la sospecha de que hay algún proceso de obstrucción, ¿ok? A diferencia si les llega un paciente joven de 30 años con un colédoco de 9 milímetros. En ese paciente de 90 años, de todas maneras, hay que hacer una colangioresonancia para tener la seguridad de que no hay un ampuloma o no hay algún cálculo en colédoco, ¿ya? Y como vemos en el caso de aquí, en esta zona distal del colédoco está más, por decirlo así, más delgada. Por eso podemos sospechar que tal vez aquí hay algún foco que está comprimiendo. Aparentemente en el interior no hay nada, por eso descartamos que sea un cálculo de colédoco. Pero entonces, si no es el interior, puede ser algo extrínseco que se lo está comprimiendo. Y bueno, puede ser un ampuloma, puede ser un cáncer de cabeza de páncreas, ¿ok? Puede ser una neoplasia como tal de la ampolla de Vater, que está haciendo que sea más estenósica esa zona, ¿ok? Acá tenemos una imagen de un paciente que, bueno, que ya no tiene vesícula, pero tenemos que el colédoco de igual manera está más dilatado de lo normal. Como ven, toda esta vía biliar está muchísimo más dilatada y obviamente el colédoco también lo está, ¿ya? Como les dije en un inicio, en cirugía, una de las patologías que más usamos, la colangioresonancia, es justamente para esto, para los cálculos de colédoco, ¿no? Y justamente aquí, en el tercio distal del colédoco, tenemos imágenes que son obviamente muy compatibles con cálculos, ¿no? Y lo cual también está conllevando a una dilatación ligera del colédoco, porque no permite el paso de la bilis como tal. Bueno, las resonancias también sirven para ver quistes hepáticos, ¿ok? Pero también en una ecografía, como tenemos en esta primera imagen de acá, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, que podemos hallar el quiste hepático como tal.
En algunas ocasiones, sobre todo si se sospecha de malignidad, se puede pedir una tomografía o idealmente una resonancia para poder hacer un mejor estudio de ese quiste hepático. ¿Okay? La mayoría, como le digo, los quistes hepáticos simples son benignos. En algunos casos se pueden romper estos quistes hepáticos y obviamente se va a ver, como en este caso de aquí, una interfase de imágenes hipoecoicas con imágenes hiperecoicas. En esos casos se puede sospechar que puede ser pus o puede ser coágulos. Pero si sigue sangrando este quiste hepático en su interior, obviamente tiene el riesgo de ir creciendo cada vez y cada vez más y comprimiendo obviamente los diferentes vasos del hígado o incluso comprimiendo las vías biliares y generando obviamente dolor. Básicamente pueden generar dolor cuando se rompen y comienzan a sangrar y crecer, ¿ya? Por lo general, como le digo, la mayoría de esos quistes son benignos. Se podría hacer una punción vía percutánea para su drenaje, en caso de que crezcan muchos, ¿ya? Y si no se puede vía percutánea, pues se procedería a una cirugía como tal. Vamos a tener también para el estudio de los hemangiomas, que es muy práctica, el estudio de la resonancia, ¿ya? Como ven, vamos a tener que se van a ver en algunas secuencias con imágenes hipocaptantes, ¿ya? Y en otras imágenes, en otras secuencias como la T2, imágenes que brillan mucho más de lo normal, ¿ya? Este de aquí vendría a ser el hemangioma. Otros estudios para los cuales obviamente va a servir la resonancia, que también se puede ver en tomografías o en ecografías, pero la resonancia obviamente va a ser mucho más sensible comparada a las anteriores, es para el estudio de algunos tumores que ya son malignos, en el caso del hígado. Por ejemplo, esta gran masa que nosotros vemos acá, ¿no? En diferentes secuencias se va a ir definiendo como si tuviera tabiques en su interior, como pueden ver, ¿ok? Se ven imágenes tabicadas en su interior. Esto de aquí se puede tratar definitivamente de un angiosarcoma, el cual es más que nada puede presentar en su interior necrosis, por lo cual en unas secuencias normales como la T1 se va a ver más que nada el interior todo negro, ¿ok? En las secuencias T1. Pero en una secuencia T2 sí se va a ver toda una masa sólida, ¿ok? Y única, con algunos, como les dije, con algunos tabiques. A diferencia de las metástasis, tanto en epíplon, tanto en hígado, se van a hacer pequeñas lobulaciones que se van a ir agrupando en la superficie hepática. Incluso cuando ya son muy avanzadas, pueden incluso penetrar el interior del hígado, ¿ok? Y volver todo el hígado en nódulos, casi como si fuera una cirrosis, pero esto de aquí se trata más de una metástasis. Y la otra indicación, para la cual también es muy importante la resonancia, es la fístula, ¿ok? La fístula perianal, que vamos a tener nosotros de diferentes grados y de diferentes tipos, la fístula perianal. Pero para el estudio de la fístula como tal, más o menos tenemos que nosotros ubicarnos el paciente sentado en posición de litotomía, que en la mujer es la posición ginecológica, ¿no? Es decir, echado de cúbito dorsal y con las piernas abiertas y flexionadas las caderas, ¿no? Con unos soportes, ¿ok? Como, por decirlo así, la posición para dar a luz, ¿ya? Vamos a tener que obviamente hay que seguir el sentido de las agujas del reloj. Lo que está por arriba va a ser las horas 12 y lo que está, o lo que está adelante, realmente vendría a ser, por ejemplo, acá estaría el pubis, este aquí sería el pubis, y por acá atrás va a estar el hueso sacro, ¿ok? Vendría a ser la parte posterior. La parte del lado derecho vendría a ser las 9 y la parte del lado izquierdo vendría a ser las 3. ¿Ok? Bueno, y obviamente la resonancia nos va a poder ayudar a detallar y ver mucho mejor lo que son los músculos glúteos, ¿ya? Y los músculos elevadores del ano, así como los espacios que va a dejar la fosa isquiorrectal, la fosa isquional
y el espacio del supraelevador, así como el espacio interesfinteriano, ¿no? El espacio que vendría a estar entre el esfínter interno y el esfínter externo. La mayoría de fístulas justamente se forman a este nivel, en el esfínter, en el espacio interesfinteriano, ¿no? Por eso es una pregunta clásica, ¿no? ¿Cuál es el tipo de fístula más frecuente? La fístula esfinteriana, ¿ok? Y esta es la clasificación de Saint James, en el cual vamos a tener nosotros que hay 5 grados de fístulas. Las más simples, por lo general, van a ser las 3 primeras. Ya a partir del grado 4 vamos a tener que va a ser un poquito más complicada, más que nada por el tema de que el paciente puede llegar a veces con crisis febriles por el acceso que presenta en su interior. Y obviamente la que va a ser más horrible y más difícil de tratar es esta acá, que es el grado 5, que es una fístula compleja. ¿Ok? Vamos a ir hablando poquito a poquito de cada una de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos una fístula grado 1. Como ven, es una fístula pequeña, ¿ya? Y va a seguir un trayecto simple, como tenemos aquí, ¿ya? Ese es el trayecto, que justamente sigue ese espacio que les había mencionado, que es el espacio interesfinteriano, ¿ya? Es una fístula simple, que tiene un trayecto prácticamente recto, la cual quirúrgicamente se va a poder tratar sin ninguna dificultad. La fístula grado 2 no difiere casi mucho del anterior. En algunos casos puede haber un ligero y pequeño acceso, pero lo bueno es que también sigue prácticamente un patrón, ¿ya? De encontrarse aún en el espacio interesfinteriano y no va a causar mayor dificultad también, tanto para su drenaje, ¿ya? Haciendo un corte, y obviamente para tratar de sacar todo el trayecto fistuloso, ¿ok? Esta fístula grado 3, de igual manera, tiene un trayecto transesfinteriano o interesfinteriano, el cual, por lo general, también no hay mucha dificultad para tratarlo quirúrgicamente, abordándolo, ¿no? Vía anorrectal, para poder sacar este segmento de aquí. Ya la fístula grado 4, como pueden ver, es muchísimo más grande que la anterior, ¿no? Miren ustedes todo este contenido, que incluso esta parte interior negra viene a ser pus prácticamente, ¿ok? Y todo, y todo el edema, ¿ok? Que ha generado perilesional en esta fístula. Obviamente estas fístulas a veces hacen otros caminos, por ejemplo aquí se ha formado otro pequeño acceso y probablemente aquí se forme otra fístula, ¿ya? Por eso más o menos aquí les dicen que se identifica en la hora 1, que más o menos es esta de acá, un pequeño acceso a la fosa isquional. Y además vamos a tener que entre 11, en las horas 11, más o menos este de aquí, hay otros trayectos y otros accesos mucho más grandes que los otros. Y esta fístula, como les dije, es la fístula más grande y más complicada de tratar, porque puede, además del tamaño que vamos a tener, ¿ok? Que viene acompañado de un gran acceso, vamos a tener que en este caso, esta fístula puede muchas veces, además de ser más larga, más profunda, puede hacer otros trayectos en muchas ocasiones, como que se va a enraizar y comienza a formar otros trayectos, haciéndola de esta manera una fístula más compleja, no solo por los trayectos, sino también por la profundidad en la cual va a abarcar, ¿no? Puede llegar hasta los glúteos, a veces puede llegar hasta miembro inferior, se puede diseminar por muchas zonas. Por eso estas fístulas son más difíciles de tratar, ¿ok? Bueno, chicos, básicamente eso sería lo más básico, como digo, y lo más puntual, para lo cual ustedes deben recordar la utilidad de la resonancia en el sentido de cirugía general, de cirugía de abdomen y patología perianal. ¿Ok? No sé si alguno de ustedes tiene tal vez por ahí
¿Alguna duda o algún aporte? Hola chicos, ¿alguna duda o algún aporte que tengan? No, doctor. No, doctor. Bueno chicos, nos estamos viendo bueno, con mi próximo grupo de rotación que creo que ya me va a tocar a partir de la próxima semana. Pasen un buen fin de semana, nos estamos viendo, cuídense y disfruten. Creo que tenían algunos que ir al fundazo, algo así me habían comentado. Por eso estaban apurados con su clase. Buen fin de semana chicos, nos vemos. Hasta luego, Gracias, doctor, gracias. Gracias, doctor. Doctor, hasta luego.